El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos redescuchas? Yo soy Gerardo Osorno y es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad vamos a platicar de ciencia, un tema realmente muy interesante y específicamente de cometas. Nos acompaña la doctora Dolores Maravilla Mesa, quien estuvo presente dentro de las actividades del programa Concede Ciencia aquí en nuestro estado, y la conferencia que vino a dictar aquí a la entidad se titula La gran hazaña cometaria. Verdaderamente interesante lo que nos va a decir respecto a cómo la tecnología pudo lograr que una nave creada por seres humanos se emparejara prácticamente con un cometa que viaja a velocidades insospechadas y pudiera, a través de una nave más pequeña, llegar hasta la superficie del planeta para entonces poderlo estudiar. Verdaderamente una proeza humana. Sin más, vamos a escuchar ya a la doctora Dolores Maravilla Mesa. Primero que nada, pues le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho estos minutos que nos va a permitir platicar con usted de un tema tan interesante. No, al contrario, a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y que la audiencia pues esté presente es lo importante. Doctora, el tema es la gran hazaña cometaria. Un tema realmente muy interesante. La astronomía es un tema que apasiona a mucha gente, inclusive a los que sabemos poco de ella. Cuando nos toca ver un documental, un reportaje en algún medio de comunicación, y qué mejor platicar con una persona que estudia este tipo de actividades y el tipo de cosas que suceden en el espacio, pues nos apasiona mucho más. Así es que hoy tuvo usted una conferencia hace unos minutos en una preparatoria local aquí en la ciudad de Culiacán. Yo quisiera que nos platicara de entrada, para que la gente se ubique a grosso modo, de qué trató su conferencia, para después platicar ya de cosas más específicas como la nave Rosetta, el cometa que se estudió y cómo ocurrió esta verdadera hazaña humana. Bueno, la conferencia versó sobre una de las grandes misiones espaciales que fueron diseñadas para estudiar a un cometa de periodo corto. Los cometas de periodo corto son aquellos cometas que describen su trayectoria completa alrededor del Sol en menos de 200 años. Y la misión fue realmente exitosa porque fue la primera vez que se diseñó una misión completa, en el sentido de que llevó la nave nodriza y una sonda de prueba que se dejó caer sobre la superficie del cometa. Fue una misión que empezó originalmente a planearse en la década de los años 70 del siglo pasado, pero no se consolidó prácticamente hasta finales de la década de los 80, y tuvo pues a bien estudiar un cometa que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol en 6.57 años, y ese cometa se llama Churyumov-Gerasimenko, en honor a las personas que lo descubrieron. Bueno, ¿cómo ocurrió esta hazaña? Porque la verdad es que uno, lo que poco que sabe de los cometas, creo que esto lo compartimos los radioescuchas y su servidor,
pues que viajan a velocidades impresionantes. Y bueno, uno le cuesta trabajo como desconocedor de los proyectos espaciales y las cuestiones específicas tecnológicas que ya se pueden hacer. ¿Cómo fue posible todo esto? Considerando esa situación a la velocidad a la que viajan los cometas. Pues mire, primero se estudia la trayectoria del cometa. Se ve pues la magnitud de su trayectoria, sus parámetros orbitales, como llamamos en física, que bueno, a qué distancia máxima se aleja respecto al Sol, a qué distancia mínima se acerca al Sol, por qué órbitas planetarias pasa. Y con base en estos parámetros orbitales, el otro importante es la inclinación respecto al plano de la eclíptica, entendiendo como plano de la eclíptica un plano que pasa por el ecuador del Sol y sobre el cual se encuentran prácticamente todos los planetas rotando alrededor de nuestra estrella. Entonces, una vez definido esto, la misión se empieza a organizar de tal manera que se empiezan a ver los tiempos en los cuales hay que lanzar la sonda desde la Tierra al espacio. Generalmente las misiones espaciales no tienen un objetivo único, tienen un objetivo principal, pero hay otros objetivos no menos importantes y que incluyen el estudio muchas veces de otros cuerpos, por ejemplo, planetarios o cuerpos asteroidales, como fue en el caso de la misión Rosetta, que se estudiaron a 2 asteroides que no se habían estudiado. Actualmente ya se han mapeado sus superficies y ya se sabe algo más de esos 2 cuerpos en el cinturón de asteroides. Entonces, la misión Rosetta pues fue una misión que fue diseñada precisamente sobre estos parámetros orbitales que describe el cometa alrededor del Sol, y se planeó pues en qué momento tenía que lanzarse la sonda, qué es lo que iba a hacer la sonda antes de alcanzar el cometa y qué intereses científicos pues tuvieron las grandes agencias, empezando por la Agencia Espacial Europea, sobre los cuerpos a estudiar mientras la nave estuviera en el medio interplanetario. Entonces, la misión como tal fue lanzada en el 2004 de la Guayana Francesa en un cohete de la familia de los Ariane, y pues tuvo 3 acercamientos prácticamente con la Tierra para que le indujera energía gravitacional y se fuera un poco más allá de la órbita de Marte, ¿no? Porque el cometa, al ser un cometa de 6.57 años, que es el tiempo que tarda en dar una órbita completa alrededor del Sol, puede llegar un poquito más allá de la órbita de Júpiter. Entonces, la nave espacial sale en 2004, pero estuvo hibernando varios años y se despierta, por así decirlo, en el año 2014, que es cuando entonces ya los científicos de la Agencia Espacial Europea empiezan a posicionar a la nave una vez que despiertan, por así decirlo, a todos sus instrumentos, porque estuvieron apagados un tiempo, los activa nuevamente y empieza a mandarle instrucciones a la computadora maestra para que empiece a posicionar a la nave siguiendo al cometa. Entonces, el cometa ya otra vez había entrado al sistema solar interior, que es la región comprendida entre el Sol y aproximadamente el cinturón de asteroides. Entonces, viene el cometa ya entrando hacia nuestro sistema solar interior y la nave la empiezan a posicionar atrás del cometa. Entonces, en 2014 tiene el acercamiento ideal para empezar a mapear ya más de cerca la superficie del núcleo cometario. Tengo entendido, lo que logré investigar, que de este satélite Rosetta sale otra pequeña nave que es la que se posiciona en la superficie ya del cometa. ¿Cómo fue esto? Porque resulta, verdaderamente se lo digo, que cuando era niño a mí me apasionaba todo lo que era el espacio. Estoy seguro que mucha gente que nos escucha en este momento recordará también eso, porque es una de las primeras curiosidades que a veces se despiertan. Si no es eso, es el mar.
Y hablar con alguien que sabe de esto como usted, pues es un verdadero gusto, pero quisiera uno preguntar 1000 cosas, pero voy por partes. Esa parte a mí me impresionó ayer que estaba analizando un poco la información que está disponible y que yo alcancé a comprender de este proyecto y todo este asunto del posicionamiento sobre la superficie del cometa. Me llama la atención qué sucedió con esta pequeña nave que surge de la nave nodriza. Bueno, la misión Rosetta por eso se volvió sumamente importante, porque fue la primera nave espacial, fue la primera misión diseñada junto con la nave nodriza de incluir una sonda de prueba que se llamó Philae. Pues en honor a la isla que está en la primera catarata del río Nilo, porque toda la misión incluso pues está basada en nombres egipcios, pero de los egipcios de la antigüedad. Entonces se le pone Philae a esta sonda de prueba, y la idea que hubo detrás de eso es construirla con varios instrumentos. Cada uno de esos instrumentos iba a estudiar a una característica o ciertas características del cometa, desde el polvo emanado de su superficie, porque ya estamos hablando de un cometa que estaba ya muy cerca del Sol para entonces. Había una gran producción de partículas de polvo desprendiéndose de la superficie cometaria, de gases, de agua evaporada, y ya se podían ver pues sus colas al cometa. Estábamos ya hablando de una atmósfera cometaria conocida como la coma, formada pues principalmente por gases y polvo desprendidos de su superficie. Y entonces se planea pues esta misión Philae, lleva 9 instrumentos a bordo. Todos esos instrumentos obviamente deberían de haber funcionado gracias a la energía solar. En la misión hizo uso de los paneles solares, tanto la nave nodriza como Philae. Y bueno, se diseñó esta nave, esta sonda de prueba, para que cayera sobre un terreno que se pensaba que era menos rígido de lo que realmente es, o del tipo de suelo que realmente tiene el cometa Churyumov-Gerasimenko. Entonces, la idea era bajar a la nave pequeña con una velocidad baja, y que llegando prácticamente cayera en blandito, como decimos coloquialmente, y que a la par sacara 3 arpones que en automático se anclaran a la superficie cometaria. Desafortunadamente no ocurrió así. ¿Por qué? Porque el suelo es más rígido, es más duro de lo que se supuso, y entonces la nave pequeña empezó a dar tumbos. Entonces tuvo un primer tumbo y después otros 2. En el tercero se pierde toda señal con la nave pequeña, porque para esto, cuando sale de la nave nodriza, algunos de los instrumentos empiezan a trabajar pues en el descenso de Philae a la superficie del Churyumov-Gerasimenko. Entonces, cuando da el tercer tumbo, desaparece la señal, Rosetta, la nave nodriza ya no capta nada, y los científicos entonces están muy preocupados, primero muy contentos porque había pues dado el primer contacto, se había hecho el primer contacto con la superficie del cometa, pero después desaparece la señal de Philae. Entonces, pues empiezan a ver dónde está, y claro, eso no fue en automático, porque entonces permitieron, o ellos mismos mandaron instrucciones a la nave nodriza de acomodarse y de empezar a buscar dónde estaba pues la nave pequeña. Finalmente, pues después de mucho análisis, se empiezan a analizar, a observar varias de las fotografías tomadas por Rosetta, y se descubre dónde estaba la nave pequeña. Entonces quedó pues prácticamente de cabeza, 2 de sus 3 patas se quedaron incrustadas en una especie de cueva y en una parte muy rugosa de la superficie planetaria, y pues ahí se atoró. Eso fue lo que le pasó, quedó atorada, pero además gran parte de el cuerpo de la nave pues quedó oculta
la energía de la luz solar, y eso impidió que los paneles solares se retroalimentaran y pues la nave pues no funcionó realmente todo lo que debió haber funcionado desde el punto de vista de sus instrumentos. Para todo fin práctico, la nave solamente trabajó 3 días cometarios. Un día cometario es en promedio 12 horas de las nuestras, entonces aproximadamente 36 horas fue lo que trabajaron los instrumentos de Philae con la poca energía que había acumulado la nave en sus reservorios de energía. Y ya no hubo manera de recuperar su funcionamiento. No, después hubo cuando se suscitó el máximo acercamiento al Sol, todavía trabajó algunas horas, o sea, parte de sus instrumentos, de alguna manera la parte de los paneles solares que pudo dar la cara al Sol, algo de energía recibió del Sol y volvieron a trabajar algunos de sus instrumentos, pero también fue muy poquito. Fueron menos de un día cometario ya en esa parte para pues no volver a trabajar nunca más. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de historia. Quino, explorador y misionero. Eusebio Francisco Quino se asocia con el periodo de evangelización en México durante los siglos XVI y XVII. Su influencia pervive hasta nuestros días, pues anualmente se le rinde homenaje en varias ciudades de Arizona, donde participó en su fundación, y en nuestro país varias poblaciones llevan su nombre. Nació en Italia y se incorporó a los jesuitas a los 14 años. Posteriormente llegó a la Nueva España. En 1683 viajó como cosmógrafo real y misionero para descubrir y colonizar el norte del país. Emprendió la exploración de los actuales territorios de Sonora, Sinaloa y Arizona, llamada Pimería Alta. El padre Quino apoyó a los indígenas con la introducción de la ganadería y métodos de cultivo modernos en la agricultura. Por su experiencia y su trato, se convirtió en uno de los misioneros más queridos de la época. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estado que llega a usted desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con la doctora Dolores Maravilla Mesa, quien estuvo presente en nuestro estado dentro de las actividades del programa Con C de Ciencia y nos platicó sobre cometas, específicamente sobre un cometa que ya fue estudiado desde su superficie por el ser humano, una historia fascinante. Así es que no le robo más tiempo, vamos a seguir escuchando a la doctora Dolores Maravilla Mesa. Pero aún así creo que no se puede calificar como algo desastroso, mucho menos, ¿no? Porque de hecho, como usted lo señala, si podemos imaginar lo que esto significa en términos de avance tecnológico, bueno, es una proeza humana, porque aunque no está involucrado el ser humano directamente en el abordaje, vamos a decirlo así, del cometa, bueno, pues es el genio humano, el trabajo del ser humano, lo que hizo posible esto. ¿Qué nos mandó en esas pocas horas? ¿Qué se pudo ver? ¿Qué se pudo analizar? ¿Qué se está analizando todavía? Porque uno a veces cree que son, bueno, pues qué tanto puede haber en tan pocas horas. Bueno, los científicos como usted, los especialistas en este tipo de actividades, en este tipo de conocimiento, bueno, a lo mejor pasan años analizando un grupo de datos que puede parecer pequeño para uno que es desconocedor de este asunto, pero puede ser un mar de información. Bueno, como usted bien menciona, pues efectivamente la misión fue exitosa. Aun cuando al pobre de Philae, pues le tocó meterse allá en una región rocosa y no iluminada del cometa. Bueno, yo creo que se hicieron muchos nuevos descubrimientos en su descenso. Bueno, se tienen datos de la composición gaseosa de
la coma, se tienen, aun cuando no se pudieron detectar muchísimas partículas de polvo cometario ya desprendidas de la superficie, se pudo algo detectar, algunas cuantas partículas, aunque, bueno, por ahí hay registros que solamente detectaron, por ejemplo, una partícula. Bueno, yo creo que una de las cosas importantísimas es que la superficie, al menos de ese cometa, no es como se esperaba. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese cometa no cumple con el modelo de la bola de nieve contaminada ni el modelo de los aglomerados de hielo. Porque en el pasado hubo varias teorías para explicar cómo están formados los cometas, cómo es su núcleo por dentro. Y en particular hay una teoría que imagínese usted que tiene varias pelotitas de ping pong o de billar y que están todas aglomeradas, están juntas. Entonces se pensaba que, por ejemplo, una pequeña colisión que tuviera un cometa con otro cuerpo, pues iba a desmembrar al núcleo del cometa y iban a salir los pedazos o las esferas, en el mejor de los casos, dispersadas. Bueno, en el caso del Churyumov Gerasimenko, pues no cumple con esos modelos. Es un cuerpo más compacto. Y dado que el núcleo es muy irregular, parece que tiene dos chipotes. Los científicos de la Agencia Espacial Europea trataron de asignarle una figura y le pusieron algo así como un pato, como el patito de juguete con el que juegan los niños en la bañera. Y bueno, pues eso es mucha imaginación. A veces parece que tiene esa forma, pero en realidad es un cuerpo sumamente irregular que tiene dos lóbulos. Los dos lóbulos son diferentes en tamaño entre ellos. Y se cree actualmente que ese núcleo, en realidad, en la historia de la formación de ese cometa, no era como lo vemos ahora, sino eran dos núcleos cometarios completamente diferentes. Entonces colisionaron. Y en la colisión, pues se formó lo que ahora nosotros vemos como el núcleo del Churyumov Gerasimenko. Entonces, ya sabemos que para ese cometa no se cumplen al menos estas dos teorías de formación de cuerpos cometarios. Se cree además que viene muy probablemente de la nube de Oort. La nube de Oort es un reservorio de núcleos cometarios hipotético, nadie lo ha visto. Imagínese usted que es como si tuviera una naranja y le saca todos los gajos, entonces nos queda la cáscara de manera esférica, adentro está el sistema solar, pero el sistema solar dentro de esta estructura ya sería como un punto, estaría en el centro. De hecho, no nada más todo el sistema solar quedaría comprendido dentro, sino ya estaríamos hablando de un reservorio de cometas mucho más allá de la influencia gravitacional y de los confines mismos de lo que nosotros conocemos en física espacial como la magnetosfera del Sol. Entonces, volviendo pues a su pregunta puntualmente, entonces ya sabemos que el Churyumov Gerasimenko tiene un suelo más sólido, ya sabemos que pudo haber sido un cuerpo que en el pasado provino de dos núcleos cometarios, sabemos que tiene también una cantidad sustancial de agua, aun cuando no la cantidad que se esperaba. Si nosotros fuéramos de visita al cometa, no podríamos tomar esa agua, no es agua potable, no es agua que podamos nosotros tomar. Hay un sinfín de moléculas, desde las más simples, como sería el caso del agua H2O, hasta moléculas complejas. Ya estamos hablando de moléculas de la familia de los hidrocarburos. Y eso también nos indica, que es lo interesante, que los cometas bien podrían ser portadores de moléculas complejas en el pasado para la historia evolutiva de la Tierra. Porque, bueno, pues usted sabe que el ser humano siempre ha buscado su origen y no nada más eso, sino el origen del mismo sistema solar y si nos vamos más allá, pues sería el origen del universo mismo. Teorías hay un sinfín,
pero la misión cometaria realmente ha sido exitosa. Actualmente, gracias a la nave nodriza, está mapeado todo a la superficie. Han sido bautizados los diferentes tipos de terrenos porque no es una superficie homogénea, es heterogénea, y se han llevado a cabo estudios en los últimos meses de los cambios que ha sufrido el cometa antes de que la Rosetta se acercara detrás del cometa hasta después. Y eso pues también nos permite estudiar la evolución misma de un cuerpo cometario cuando se acerca al Sol. O sea, de otra manera, o sea, los cometas son cuerpos que cada que se acercan al Sol van a perder una determinada cantidad de masa, porque se están sublimando, se están evaporando, pierden material rocoso, y el espectáculo que nos ofrecen con sus colas y esos cuerpos maravillosos y brillantes que podemos ver en el firmamento no es más que el proceso que siguen los cometas cuando se acercan al Sol, pagando con su vida pues el ser tan bellos a los ojos de la humanidad. Bueno, mejor final de nuestra plática no podía tener. Esa frase que usted acaba de decir es preciosa. Le agradezco mucho, doctora. Quisiéramos seguir platicando. Creo que el público se queda con muchas preguntas. Las hará llegar seguramente al correo de nuestra institución y en una próxima visita que esperemos sea muy pronto a nuestra institución de nuevo, a nuestro estado. Ojalá podamos volver a platicar con usted de este y muchas otras cosas que estoy seguro nos puede ilustrar y entrar quizá más al detalle en lo que fue la nave Rosetta y su acercamiento a este cometa que no logré aprenderme, por más que intenté. El nombre no lo puedo decir fluido, así es que mejor así lo dejo. No sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y claro, si hay una oportunidad, yo con todo gusto estaré nuevamente con ustedes y será un placer. Muchísimas gracias, doctora. Estamos a punto de terminar. Les recuerdo que esta fue una entrevista con la doctora Dolores Maravilla Mesa, quien estuvo presente en nuestro estado dentro de las actividades del programa Concede Ciencia. Ella viene del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Verdaderamente un tema realmente interesante este de los cometas. Me voy a despedir, le agradezco su atención a este programa y también lo invito para que nos siga en las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede obtener esto mismo si llama a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con la 667 desde cualquier punto, o visita la sede del Colegio de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, en Rosales 435 Poniente. También puede obtener información si la solicita en el siguiente correo: coldecin@yahoo.com.mx. También, si usted quiere, puede entrar a la página de El Colegio de Sinaloa tecleando simplemente en internet www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. También, por supuesto, puede volver a escuchar esta emisión y muchas como esta si entra a YouTube y teclea en su buscador El Colegio de Sinaloa, y así usted podrá obtener una serie de programas como el que acaba de escuchar para que los disfrute cuando así lo desee. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.